Saludos, amados hermanos y hermanas. Este es el estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Hoy es el miércoles 29 de septiembre del año 2021 después de Cristo. Yo soy el pastor reverendo Luciano Márquez Jr. y esta es una transmisión producida por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la dirección de nuestro hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Comienzo para ustedes esta noche leyendo la Biblia en el Salmo 139 a partir del versículo 9, donde dice: Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Vamos a orar. Y ahora, Padre, invocamos tu santo nombre en esta hora del estudio bíblico. Rogamos que tu espíritu se mueva en este ámbito virtual, pero en el cual la realidad de tu presencia impacta nuestras vidas con bendición, con paz, con crecimiento espiritual. Gracias por estos medios y ayúdanos a llegar a las personas que nos están escuchando con una palabra de consuelo, edificación y bendición. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos presentando la serie llamada Las necesidades naturales, aplicación espiritual para la vida cristiana. Queridos hermanos, pues estamos llamando la atención de todos ustedes acerca de algunos anuncios que vamos a pasar ahora, pero recalco en que se está celebrando en estos días la reunión anual de las iglesias bautistas americanas a la cual nosotros pertenecemos como denominación en New Jersey, y está habiendo una serie de actividades, en este caso todas son virtuales, pero oren y rueguen a Dios que sea de provecho para todos los que estamos participando. Mañana jueves habrá un taller que se va a ofrecer completamente en español, que estará bajo mi responsabilidad de dirigirlo, así que ténganlos en cuenta en sus oraciones. Pero vean estas noticias y estos anuncios que queremos que ustedes lleven bien en cuenta. De manera que el estudio que hoy vamos a hacer es el estudio número 5 de esta serie, Las necesidades naturales. Y el título es Sentir, Pensar, Desear. Pero realmente esta presentación de hoy será la introducción de otros estudios con los que vamos a continuar la serie en las próximas semanas. Pero quiero leer para ustedes el pasaje de Hebreos capítulo 4
Y voy a leer los versículos 12 y 13. Versión 60, dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Así que estamos finalizando esta serie en la que hemos hallado aplicaciones espirituales en las páginas de la Biblia para lo que hemos llamado o lo que se llama desde el punto de vista científico necesidades naturales de la vida. Y no solamente científico, es algo muy común considerar que hay necesidades para la vida. Y como dijimos al principio de la serie, hemos visto algunas de ellas, pero no todas. Hay muchas necesidades que son naturales a la vida en este planeta, en este mundo, pero nuestro foco ha estado, por supuesto, en la vida humana. Hay vida en este mundo y nosotros consideramos el reino vegetal, el reino animal y, por supuesto, la vida humana pues tiene una característica totalmente extraordinaria. Pero estas necesidades naturales que se ven en el mundo en sentido general, muestran una relación con la vida humana que refuerza nuestro concepto de la creación como una unidad. Dios creó este mundo y es un solo mundo porque es un solo Dios y es una sola obra que Dios ha hecho, y todas y cada una de las partes que integran la existencia en este planeta y en este universo son parte del propósito de Dios. Ahora bien, fíjense que en el pasaje que leímos de Hebreos 4:12 habla de que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne y menciona pensamientos, intenciones y corazón. Así que pensamientos, intenciones y corazón. Estas tres cosas vamos a analizarlas como parte de nuestro estudio y son necesidades también naturales que hemos considerado de esta forma: sentir, pensar y desear. O sea, sentir es en el corazón, pensar es en el cerebro y desear es la voluntad que se expresa en la boca. Estas necesidades son únicas en el mundo porque solo pertenecen al ser humano como ente superior en la creación de Dios, y son necesidades que no se remiten a la condición física o material del ser humano, sino a la formación espiritual y trascendental que Dios le dio a la vida de las criaturas humanas. Necesidades específicas son sentir, pensar, desear. Son necesidades porque hace falta para la vida tener estas posibilidades: sentir, pensar y desear. Las tres facultades a la vez están imbricadas y superpuestas en la personalidad del ser humano. Y estas son a la vez una indicación de la presencia del alma como distinción original y divina de la vida humana. El ser humano, tal como Dios lo creó, tiene, como dijimos desde el principio del primer estudio, aliento de vida. Y ese aliento de vida, pues, es un alma que es una creación única de Dios para los seres humanos. Así que empezamos entonces considerando las necesidades de la personalidad, porque vamos a estudiar en esta introducción a esta subserie, que es la conclusión de toda la serie desde que comenzamos con las necesidades naturales más elementales, como una manifestación única del ser humano. Cada ser humano es una persona y cada uno de nosotros cuenta con una personalidad. Eso parece obvio, suena obvio que las personas tienen personalidad, pero hay que recalcarlo. Cada persona tiene su propia personalidad. Y
Y es que algunas veces la gente entiende por personalidad el hecho de que alguien sea muy distinguido, que alguien sea célebre, o que alguien tenga alguna facultad muy sobresaliente o una característica especial en la comunidad. No, cada persona tiene su personalidad, porque es una necesidad existencial que sobrepasa los instintos y la urgencia de la vida natural. Y por supuesto, las cosas que llamamos necesidades naturales que se atienen a la condición, a la parte física, material de una persona, pues no tienen las mismas implicaciones que estas tres facultades, que es pensar, sentir y desear, porque están en el alma de la persona. Lo cierto es que cada persona necesita ser aceptada, considerada y apreciada por su personalidad. Esto es, por lo que es como ser humano, por lo que es como individuo, particularmente hablando, porque Dios nos creó así, y eso es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña en la revelación de su palabra. Cada ser creado es una especialidad de Dios en este mundo y se distingue de otro de una manera muy especial también. Es penoso reconocer que a lo largo de la existencia humana, desde antes que la humanidad tuviera conciencia histórica y sentido de su trayectoria, ha habido mucho menosprecio, ha habido discriminación, ha habido desconsideración en este mundo respecto a las diferencias de los seres humanos. Diferencias que aparentemente hacen que las personas sean distintas o tengan categorías. La gente ha pretendido que unos son mejores que otros, o más superiores que otros en base al color de la piel, al color de los ojos, a la textura del cabello, al lenguaje que hablan, al lugar de donde provienen, a su trasfondo cultural o social, a la capacidad de entender y argumentar. Eso ha sido pues una calamidad que ha sufrido la humanidad y todavía hoy estamos en esa tragedia, porque eso es parte del pecado que ha enajenado la naturaleza humana. Nada más equivocado que eso, porque la Biblia establece categóricamente que todos somos iguales en cuanto al mismo origen natural y en cuanto a la misma composición física y espiritual, igual consideración delante de Dios y para todos un ineludible destino eterno. De hecho, la palabra de Dios es bastante explícita en cuanto a esta condición sobre la cual Dios mismo hace juicio y hace declaraciones profundas. Y lo vemos desde el principio, del mismo principio de la Biblia, en el primer libro, en Génesis, capítulo 3, versículo 20, dice así el escritor sagrado: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Madre de todos los seres vivientes. Nosotros creemos en eso. El ser humano sobre la tierra viene de una sola madre, que fue Eva, la que Dios creó. Hasta el día de hoy nosotros creemos en eso y no hay ninguna cosa científica, aparentemente científica, histórica, supuestamente histórica, que cambie esa fe, porque nadie lo puede demostrar mejor que nosotros al decir que la Biblia lo dice. Ahora, Deuteronomio 10:17, cuando ya la ley de Dios se establece de una manera categórica, dice: Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ni toma cohecho quiere decir que nadie lo va a sobornar para ganarse prebendas. Dios no hace acepción, que sea, no distingue, no pone uno mejores que otro, porque para Dios todos somos iguales, todos somos sus hijos, todos somos obra de sus manos, somos una creación única para este universo. Y en Hechos 17:26, pues el apóstol repite esta base escritural del Antiguo Testamento cuando dice que de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En eso nosotros estamos más que seguros, y todos los descubrimientos filosóficos, sociológicos, antropológicos, sociales, políticos, y como lo quieran llamar, con que la gente lucha hoy día, es porque no han puesto atención que ya la palabra de Dios lo dijo, y nosotros somos responsables y tendremos que darle cuenta a Dios por las veces que hemos quebrado esa orientación y esa dirección del propósito de Dios. La personalidad de un ser humano es una necesidad individual que se combina con distintos elementos únicos en la creación para el ser humano. Y la combinación de esta personalidad tiene dos elementos fundamentales, que es el temperamento, algo con lo cual nacemos, y el carácter, que desarrollamos a lo largo de un progreso material y un desarrollo moral. Y dos aspectos, temperamento y carácter, forman la base de la personalidad de todos y cada uno de los seres individuales. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere en este mundo. Es lo que es la consecuencia de la existencia natural, pero todos portan en su personalidad esta combinación, un temperamento con que nacieron, un carácter que son capaces de desarrollar a través de muchas vías, que no es el caso que discutamos ahora. Ahora, estos elementos necesitan de facultades para su adelanto y su permanencia. Y esas facultades que Dios nos ha dado y son nuestras necesidades son el sentimiento, el pensamiento y la voluntad. Así que pensar, sentir, desear. Pensamientos, sentimientos y el ejercicio de la voluntad. Ahora bien, tenemos que entonces estudiar diferencias necesarias en los elementos de la personalidad. Aunque decimos que todos somos iguales, aunque decimos que todos delante de Dios tenemos la misma consideración, que Dios no hace excepción de personas, y aunque decimos que todos somos seres humanos iguales, hijos de Dios, indudablemente hay diferencias entre nosotros que se atienen más bien a estos elementos con que la personalidad está formada. Y estas diferencias están en las tres facultades del ser humano, porque cada una de estas facultades se desarrolla de una manera peculiar en cada uno de los individuos. Todas cooperan para que el individuo sea la criatura que Dios quiso formar, pero por eso la personalidad tiene distintas características o distintas afecciones por su temperamento, y en esto funciona cómo pensamos, cómo sentimos, cómo deseamos las cosas. A eso se lo atribuimos, o se lo atribuyen en la ciencia natural y en el concepto común, a la propiedad del cerebro humano. El cerebro que tenemos los seres humanos no se puede comparar con el cerebro que tenga ningún animal, por muy desarrollado que parezca, y por supuesto la vida animal de menor desarrollo tienen centros nerviosos o algún tipo de cosa parecida al cerebro, y las plantas no tienen ningún cerebro, aunque tienen por supuesto un control de todo su ejercicio en cuanto a la existencia viva de estos seres. Pero para nosotros la existencia del cerebro se combina con la idea de que tenemos una mente, y por supuesto después vamos a ver que la mente es más que eso. No es solamente el hecho de que tenemos un cerebro, porque esas facultades que están en la mente en un sentido general significa que hay un intelecto, que hay emociones, que hay anhelos, que son necesidades diferentes en cada individuo, pero que están enlazadas, están conectadas unas con otras, vinculadas de una forma muy directa con el temperamento con que nació esa persona y con el carácter que forman la personalidad única y peculiar de cada individuo. Dios nos dio un alma y un cerebro para que ambas cosas combinadas nos hagan vivir como seres
personales. Y por supuesto, esa es una necesidad con la que vivimos. Quiero citar para ustedes, como otras veces, un par de párrafos de ciertos sitios de la internet acerca de esto. Y uno de ellos dice: el cerebro es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y actuar. Es el asiento de múltiples y diferentes acciones, tanto conscientes como no conscientes, que nos permite responder a un mundo en continuo cambio y que demanda respuestas rápidas y precisas. Otro sitio dice: el cerebro es fascinante, entre otras cualidades, porque es el único órgano que intenta explicarse a sí mismo. Y así nos damos cuenta de que todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. Desde respirar, a leer esta revista o pensar en las cuestiones filosóficas más profundas. Es la estructura más compleja y enigmática del universo. Contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia. Fabuloso que los propios científicos digan esto. Sería suficiente para entender que nuestra condición como hijos de Dios es extraordinariamente única en el universo hasta donde lo conocemos. Y por eso le dice que el ser humano, el hombre como Dios lo creó, es solamente menor que los ángeles en cuanto a la creación. Mírenlo como lo dice Salmos 22, 9 y 10. Dice así: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Vamos a ver que en muchos de estos pasajes insisten en que la criatura que está en el vientre ya es un ser humano. Y esto es una cosa fundamental con la que nosotros estamos insistiendo, en el derecho de la criatura para nacer y no en tomar los abortos como una cosa indiscriminada. Pero ese es otro estudio. Lo que quiere decir es que una persona va a ser y es y será lo que siente, lo que piensa y lo que desea. Eso es un ser humano. ¿Qué cosa piensa? ¿Qué cosa siente? ¿Qué cosa desea? ¿Cómo lo hace? Pues esa es la necesidad de existir. Para un ser humano está basada en estas tres facultades de una manera muy peculiar. Puedan o no realizarse a plenitud o con completa complacencia en el lapso de su peregrinación terrenal, todas las criaturas humanas a las que Dios le ha dado alma y aliento de vida son seres con una personalidad propia. Leímos al principio el Salmo 139 y voy a leer solamente ahora una porción de lo que leímos al principio, pero es bueno que ustedes pongan atención. Dice Salmo 139, 13 y el 15 y el 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Y más adelante: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este salmista no tenía idea de que se iba a descubrir los cromosomas y que se iban a descubrir el ADN y ninguna de esas cosas algún día, pero sí estaba dando testimonio por inspiración y revelación divina de que Dios forma a la criatura en el seno de la madre y le da vida desde que es un embrión y ha sido concebida. Si uno pudiera conocer íntimamente los sentimientos de alguien, entender cabalmente sus pensamientos y saber de antemano sus intenciones, entonces solamente así se podrían satisfacer las necesidades de su personalidad. Yo podría saber qué clase de persona es si supiera todas esas cosas, conociera estas cosas o pudiera penetrar en todas esas cosas, pero no hay persona que lo pueda hacer. Eso únicamente lo puede hacer Dios, el Creador y Señor del universo. Y qué bueno que solamente lo puede hacer Dios, porque es el único que garantiza que eso funcione y que eso resulte en beneficio, que Dios sepa y conozca esas cosas de cómo yo soy, de qué es lo que yo quiero, cómo lo siento, cómo lo deseo, cómo lo razono. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí.
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías está testificando que él siente como revelación de Dios que el Señor lo había destinado, lo había preparado, lo había encauzado desde antes de nacer para un ministerio, porque Dios conoce cada una de las cosas que él ha creado antes, durante y después de la existencia. Así que una persona puede respirar, era una de las necesidades básicas que comenzamos, puede alimentarse, tener salud y reposo, moverse y otras necesidades naturales insoslayables que hemos mencionado y las que no hemos mencionado. Pero si una persona no piensa, no siente y no puede ejercer su voluntad, no es una persona normal. Y su existencia es precaria, lamentablemente. Bueno, hoy día pues hay muchas personas discapacitadas que sufren limitaciones en su existencia y el mundo está lleno de gente así. Y todas estas personas necesitan y merecen atenciones especiales porque muchas de ellas nunca podrán valerse por sí mismas aunque respiren, anden, coman y duerman. Pensar, sentir y tener una voluntad para estas personas limitadas física o mentalmente es una calamidad con que la familia, las personas y la sociedad lucha, lo cual nos da más entendimiento de el propósito de Dios con nosotros para bendecirnos cuando podemos pensar, sentir y desear adecuadamente. ¿Cuál es la aplicación espiritual de la personalidad integral? Vamos a hacer esta aplicación que es todavía intermediaria de la continuación de los estudios que seguirán, como dije al principio. Pero hay muchos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres con una personalidad integral, sana, balanceada, productiva. Son la demostración de personas que tuvieron y vivieron y funcionaron de forma armoniosa en las tres dimensiones trascendentes que dijimos: sentir, pensar, desear, y con una sólida combinación de los elementos de su personalidad, temperamento y carácter. Solo por mencionar, quiero referirme a algunos que en la historia bíblica tienen esta connotación. Otoniel, recuerden aquel hombre, aquel tan sobrio, tan asentado, que supo manejar todos los elementos de su personalidad con una serenidad tremenda. Caleb, pues es también alguien que podemos mencionarlo con esta característica como un personaje de trascendencia única, con una personalidad sobresaliente. El propio profeta Daniel, en las condiciones tan fuera de lo común que le tocó vivir en el cautiverio babilónico y lo que pudo desarrollar alrededor de él, pues era un hombre con una integridad extraordinaria y capaz de usar estas facultades de una manera también extraordinaria. En el Nuevo Testamento pudiéramos mencionar a Natanael, aquel discípulo del cual Jesús dijo: he visto poca gente como tú. Y para que Dios diga eso de una persona es un tremendo estímulo en la vida espiritual. Y también Esteban, aquel primer diácono que se sacrificó y que tuvo un testimonio de un valor extraordinario, lo podemos presentar en una aplicación espiritual de una personalidad integral. De modo que en este estudio final de la serie tendremos que dar lugar a otras 3 presentaciones complementarias que seguirán en las próximas semanas, porque vamos a tratar cada una de estas necesidades con aplicación espiritual de forma independiente. Así que vamos a considerar la necesidad de sentir, especialmente reflexionando en el don y la capacidad de amar, con algunas de sus consecuencias en las sensaciones, en la emoción, en el aprecio, el cariño, la pasión, la alegría. Eso todos son funciones, atributos, virtudes relativas a la posibilidad de sentir, y nos permitirá llegar a una aplicación espiritual
de nuestros sentimientos y sensibilidades sometidas a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Miren cómo dice Salmo 28:7, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. El salmista está insistiendo en corazón. Y corazón, pues, es el símbolo físico de algo que está más allá de lo físico, que es el sentimiento, porque está en el asiento del alma. Luego tendremos que penetrar en la necesidad del pensamiento, que se ejemplifica con la cabeza. Y la necesidad de pensar nos llevará a profundizar en la definición de la mente y en el concepto de la razón como una facultad definitoria única de nuestra capacidad intelectual, racional y reflexiva que solamente tiene el hombre que Dios creó, o sea, el ser humano, como Dios lo creó. Y de ahí obtendremos la aplicación espiritual respecto a las probabilidades de investigar y descubrir el mundo en que Dios nos ha colocado. Con esta capacidad que Dios nos dio y con este talento y con esta facultad que poseemos, podemos descubrir este mundo, investigarlo y poder aprovechar todo lo que significa y contiene. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 2:16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y finalmente, pues tendremos que buscar la aplicación bíblica y doctrinal a una cuestión básica de nuestro entendimiento de la naturaleza espiritual del ser humano, que es el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que Dios le dio al hombre para tomar decisiones por sí mismo, y es una necesidad con la que Dios nos creó. Estudiar la voluntad humana a la luz del conocimiento y de la obediencia a la voluntad divina nos ayudará a incrementar el dominio y nuestro control y nuestro desarrollo de la dirección espiritual de nuestros deseos, intenciones, decisiones, pretensiones y anhelos a la luz de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Miren cómo lo dice el Salmo 119:35. El salmista clama y dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Así que por hoy terminamos en este punto y quiero compartir con ustedes un dicho que es popular en mi país de origen. Y yo estoy seguro que en otros países tendrán algo parecido. Y el dicho dice así: no importa que sea chato con tal que respire. O decirlo de otra manera, chato quiere decir en el idioma popular de mi país una persona que tiene la nariz aplastada. Así que lo ponemos en palabras más comprensibles, podemos decir: no importa que tenga la nariz chata, el asunto es que respire. Y indudablemente quiere decir que nuestras necesidades no siempre están adecuadas a las condiciones en las que vivimos. O dicho de otra manera, nuestras realidades con frecuencia no coinciden con las situaciones o circunstancias en que ocurre y transcurre nuestra existencia. Por eso las necesidades naturales son de tanta importancia para que la existencia continúe. Y estas necesidades espirituales, estas aplicaciones espirituales tomadas de las necesidades naturales identifican, ejemplifican y también motivan nuestra dirección espiritual. Nuestra fe y convicción es que Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades presentes, futuras y eternas, porque según vamos adelantando en esta jornada espiritual que Él nos ha puesto delante para nosotros, tenemos promesas y tenemos esa esperanza. Vuelvo a leer el pasaje que también mencionamos al principio del estudio, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez, discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. Así que las necesidades espirituales se aplican a nuestra vida por encima y más allá de la existencia temporal, física y terrenal. Podemos también satisfacer las necesidades naturales, pero nuestra condición exige que sean satisfechas las necesidades espirituales, y nosotros como hijos de Dios tenemos esa promesa asegurada y una esperanza llena de contentamiento de que Dios nos ha dado esta garantía por medio de Jesucristo, nuestro Redentor, con el sello del Espíritu Santo. Un último versículo que también ya usamos en estudios anteriores, pero pónganlo una vez más en su corazón y en su mente y en su voluntad, escuchar lo que dice el Señor en Marcos 12:30. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Terminamos entonces esta noche, hermanos. Esperamos que ustedes estén conectados y compartan este estudio con otros y le den me gusta y lo hagan salir adelante. Es un esfuerzo extraordinario que hacemos cada semana, lo hemos estado haciendo ya en esta fecha de hoy. Estamos cumpliendo 18 meses que empezamos a hacer esto, porque la primera vez que hicimos esto fue el 16 de marzo del año 2020, y los medios técnicos y Lester han desarrollado una gran capacidad para que transmitamos estos estudios, los hagamos publicar. Aprovechen, hermanos, denle la gloria a Dios y verifiquen, Señor, en sus vidas la presencia del Señor. Mañana por la tarde, guerreros de oración, y el sábado no vamos a tener ninguna actividad. Volvemos el domingo entonces a nuestros cultos. Comenzamos un nuevo mes con un nuevo tema. Va a ser muy estimulante. Sea Dios bendito. Vamos a orar para terminar. Y ahora, Padre, despídenos una vez más en tu amor y en tu gracia, con poder y con garantía, Señor, que nos has dado. Te alabamos y te damos a ti la gloria y la honra. Permite que podamos así confiar en tu provisión, para que nuestra vida se aplique a la jornada espiritual que tenemos por delante según los propósitos santos que tú nos has revelado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.